Gracias. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bueno, año nuevo, vida nueva. Síganla, síganla. Más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Eso es lo que esperamos, ¿cierto? Estamos iniciando el nuevo año y tal vez esta canción para muchos sea como de expectativa. Año nuevo, vida nueva, ¿cierto? Y ese sentimiento de que algo bueno va a pasar, de que nosotros listo, ya cerramos un capítulo más en nuestra vida, que fue el 2024, pero ahora iniciamos uno nuevo. Y entonces algunas personas estamos con expectativa. Pero muchos otros tal vez están viviendo un año diferente o unas expectativas diferentes. Es más, ni siquiera tienen expectativas. Porque de pronto el año pasado, como es de costumbre, uno el 31 de diciembre escribe sus propósitos, sus planes del año y puede que haciendo como una evaluación, muchos no hayamos cumplido todos los propósitos. Entonces eso puede generar en nosotros cierta como tal vez un sentimiento de fracaso, como de pasó otro año, pero ¿qué hice? No hice nada, pero sigo en las mismas, pero mi situación no cambia. Bueno, sí, empezó un nuevo año y ¿qué? ¿Qué puedo esperar de este nuevo año si estoy pasando por algo que tal vez me está afligiendo? Bueno, también hay otras personas que pueden tener incertidumbre por qué es lo que va a pasar. Como hay unos memes o algunas frases que a veces veo y que dicen como, sorpréndeme 2024. Entonces uno como que está con esa expectativa, pero al mismo tiempo con esa ansiedad de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar este año? Ahora sí, ¿será que sí es el año de mi éxito, si es el año del cumplimiento de mis sueños? ¿Qué pasará este año? Iglesia, ¿qué pasará este año? ¿Cómo se sienten ustedes frente a esta pregunta de qué pasa este año? ¿Qué pasará en mi vida este año? ¿Qué cambiará en mi vida este año? ¿Qué pasará esta semana? No lo vayamos como tan a todo el año, tan grande, sino esta semana. ¿Qué pasará esta semana? Y también tengo otra de las preguntas y es, en este momento, ¿tú cómo te sientes? Frente a este nuevo año que empezamos, ¿cómo te sientes? Tal vez estás angustiado, o por qué te estás sintiendo afligido, o tu alma está en paz, tranquilo y simplemente esperas siempre lo mejor y todo está bien. Bueno, yo quiero contarles algo que me estaba robando un poco la paz, empezando el año, finalizando el año y empezando el año. Y de hecho generó en mí cierto tipo de angustia, como un temor muy raro. Y fue algo que me sucedió hace poco. Voy a abrir mi corazón a ustedes y es respecto a los cambios, ¿no? Todos los cambios generan crisis. Hay cambios que uno ya espera como, uy, por fin se me dio el trabajo que tanto soñaba, entonces eso puede que no genere mucha crisis, sino genera antes felicidad, alegría. Pero hay otros cambios que vienen a la vida de uno que generan crisis, porque todo cambio tiene implícitamente algo que se va a desencajar en nuestra vida, que como que no quiero salir de mi zona de confort. Y algo que me estaba robando la paz a mí en este último año, finalizando el año y ahorita iniciando, son los cambios que estoy viviendo precisamente en mi área sentimental. Entonces, entonces me comprometí, ¿no? Gracias, Dani. Pues resulta, les voy a contar un poquito la historia, porque no del noviazgo y esto y de la historia con Danielson, sino de cómo fue el momento cuando él me pide que sea su esposa, bueno, su mano y él. Dios, ayúdame. Entonces, eso ocurrió hace poquito, el 28 de diciembre. Mis papás habían llamado a Danielson para que pasara el 31 allá en la finca donde ellos están, en el llano.
Y pues yo viajaba con mi hermano y con él, con Dani, y estábamos con la esposa de mi hermano, con mi sobrinito, con otro familiar. Y cuando yo ya voy llegando a la finca, pues ya era una carretera destapada, ya estaba haciendo calor, porque los que saben que más allá de Acacias pues ya empieza a hacer calor, y Dani no se quitaba la chaqueta. Entonces yo decía, pero ¿qué le pasa a todos? Y yo decía, él es de tierra caliente porque no se quita la chaqueta. Y ya todos así con tremendo calor. Había llovido, entonces yo dije, bueno, puede ser porque había llovido. Y en ese momento empiezo a sentir como bueno, no sentí nada. Yo como que simplemente dije, bueno, puede ser que sí, que no le guste todavía quitarse la chaqueta. Pero ya estaba haciendo calor. Íbamos cruzando así ya como para llegar a la casa, y la casa nosotros no tenemos, o sea, solo tienen paredes los cuartos, pero lo que es la sala y eso es como una casa de finca, o sea, que tiene solamente como las columnas y ya, se ve todo. Entonces mi cuñada dijo como tan raro, ¿quién está cumpliendo años? Hay como bombas. Y yo dije, ¿cumpliendo años? No, no creo. Y volteo a mirar, y cuando volteo a mirar, cásate conmigo. Un letrero grande, y yo entré en ese momento en shock, literal, o sea, mi reacción fue como, yo empecé a mirar a Dani, yo miraba a mi cuñada, y mi hermano también, como, y yo, o sea, no, yo estaba en shock, estaba terriblemente nerviosa. Y en ese momento, ya cuando el carro se parquea y empieza a bajarnos, mi tía estaba así, grabándome. Y yo como, no, o sea, yo estaba muy en shock, porque yo dije, puede que sí sea para mí, pero también pensé, ¿será que mi hermano le va a proponer matrimonio? Porque pues ellos viven en unión libre. Y yo dije, no, pero eso, mi hermano nunca, o sea, como que me empecé a pensar muchas cosas, en fin. Entonces cuando yo me bajo, yo hago una cara, tanto sería la cara de angustia que yo tenía, que mi tía me decía como, cambia la cara, o sea, como grabándome y cámbiala. Y yo, ¿cómo estoy luego? Entonces lo único que yo decía era como, ay no, 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 ay no. Y como que todos, si se quiere casar o no. Entonces bueno, ya ahí fue cuando entendí por qué no se había quitado la chaqueta Dani, y se metió la mano al bolsillo y yo, ay no, o sea, como que estaba muy nerviosa. Y pues obviamente ahí había champaña y había copas, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces yo le decía, Dani, aquí no. Y Dani, ¿cómo así que aquí no? Sí, te voy a proponer matrimonio. Entonces Dani sacó el anillo y quiere ser mi esposa. Y yo, no, mentira, sí, o sea, estaba muy nerviosa. Y bueno, fue un momento como de muchos nervios, de shock. Pero eso no fue angustioso, o sea, eso fue algo como una reacción que no sabía que iba a tomar, porque pues estaba nerviosa. Más adelante, cuando pasaron los días, bueno, fue muy bonito, muy emotivo cuando mi papá nos abraza, llora, fue muy lindo. Y también cuando nos dan palabras de bendición, mi mamá, mi papá, mi hermano, todas las personas que estaban ahí. Pero después de un momento, por ahí unos 2 días después, yo no pude dormir. Y no pude dormir no porque no quisiera casarme, porque eso es un anhelo de mi corazón, y yo le agradezco a Dios porque de verdad es una respuesta a un anhelo de mi corazón y a las oraciones, sino porque empecé a sentirme muy ansiosa, terriblemente ansiosa, tanto que yo no podía dormir, me despertaba y pensaba, estoy comprometida. Y yo pensaba, y y como que era un miedo al futuro terrible, tanto que ya al final estaba muy mal, muy abrumada. Y como que me decían, ¿y cómo te sientes? Y yo, bien, pero yo estaba como en unos sentimientos encontrados allí, que tenía mucha angustia. Y la angustia que me generó a mí no fue porque fuera Dani, porque yo estoy segura que Dios respondió nuestras oraciones, y tenemos una palabra de confirmación, sino tenía mucho miedo al futuro, mucho miedo al futuro. Tanto que empecé a sentirme ya muy mal, o sea, como angustiada mucho, y en la finca yo no puedo orar muy bien porque como, bueno, allá dormimos casi que todos en una
2 habitaciones, entonces no hay como privacidad para poder orar bien. Entonces yo oraba en las mañanas, iba al baño, me encerraba y oraba algo, pero no era lo mismo. En un momento cuando ya decidí orar profundamente y yo, bueno, aquí fue, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Y ahí fue cuando Dios me dio la palabra que yo les voy a compartir, porque puede que de pronto yo esté sintiendo o tuve ese momento de mucha angustia, de miedo al futuro, pero tal vez tú puedes tener otro temor. No sé a qué lo tengas en este momento o qué es lo que estás pasando que te está abrumando y te está turbando y te está angustiando. ¿Qué es lo que incluso empezando el año que se supone que todos deberíamos estar bien, no estamos bien? ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que está ocasionando que estés con mucha angustia? Y bueno, en la Biblia, Dios, gracias a Dios por la palabra, encontramos también una persona que estaba sintiendo mucha angustia. Y en ese momento la estaba sintiendo el rey David, porque estaba siendo perseguido por Absalón. Absalón era su hijo, pero el hijo rebelde que quería usurpar el trono de David, y básicamente lo estaba persiguiendo para matarlo, para acabar con su vida. Entonces imagínense tremenda angustia que tenía el rey David en ese momento. Y no solo eso, sino que también tenía mucha tristeza. Imagínense la crisis que pudo haber sentido que su propio hijo esté persiguiendo a él, al mismo, al que le dio su vida, al que lo crió. Debió ser terrible, una crisis muy profunda familiar, personal, como rey. O sea, imagínense, era el rey David que ahora estaba huyendo. Entonces estaba temiendo, digamos, porque fuera muerto. Y este salmo que vamos a leer en esta noche precisamente nos responde a una pregunta, y es: ¿cómo podemos nosotros descansar en medio de la angustia? Si tu alma está turbada en este momento, quiero decirte, hay descanso para ti, hay descanso para todos los que nos acerquemos a la palabra, y gracias a Dios por lo que vamos a leer. Entonces, estaba huyendo de Absalón, y aparte de eso había otra condición allí, y es que como estaba huyendo, pues ya estaba lejos del templo. Y recordemos que el templo en ese entonces era símbolo de adoración, del lugar donde estaba la presencia de Dios. Él pudo haber orado en su casa y Dios lo escuchaba, pero donde se ofrecía toda la adoración, donde se iba a peregrinar para entre todo el pueblo hacer la adoración, era en el templo. Entonces él estaba lejos de esa presencia, por decirlo así, de Dios. Y el salmo es el Salmo 42. Salmo 42, 1. Vamos a iniciar leyendo. ¿Cómo se sentía en ese momento David? Ahí en sus Biblias ustedes pueden encontrar que dice como salmo de los hijos de Coré. Ellos fueron los que lo escribieron, pero el que está viviendo la situación fue David específicamente. Entonces dice el versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Imagínense el tono en el que tal vez escribió ese salmo. De pronto no fue como yo lo leí, ¿no? Como el ciervo, así todo bonito, sino: mi alma tiene sed del Dios vivo. O sea, está desesperado en ese momento David. Imagínense, yo hace poco vi un video de un ciervo es como un venadito, cuando en ese momento, cerca de esa zona donde estaban, pues era medio desértica, pues no hay casi agua. Y cuando un ciervo brama por las aguas es extremadamente, por decirlo así, escandaloso. O sea, lo hace con unas ansias muy grandes, o sea, como de verdad lo hace muy duro. Entonces, así, de esa manera es que él tenía como ese desespero por la presencia de Dios. Recordemos, estaba lejos del templo, no estaba cerca pues de la adoración, por decirlo de alguna manera. Y David tenía ese profundo deseo de estar con el Señor.
cuando dice ahí en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahí recalca, no es cualquier Dios, es el Dios vivo. O sea, él reconoce que incluso le hace falta la vida de Dios dentro de su vida. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, es como hasta cuándo voy a vivir aquí en medio de huir de la presencia de Dios y yo necesito ir al templo. ¿Cuándo vendré? ¿Y a ustedes les ha pasado alguna vez que tienen sed de Dios? Que se sienten desesperados, yo necesito orar. Bueno, en ese momento yo me sentía así, ya enero, me sentía tan, Señor, yo te necesito a ti, yo te doy gracias por todo lo que tengo, pero ¿por qué mi alma está tan angustiada? Tengo sed de ti. Vamos a continuar. Bueno, ahí no sabemos, en ese caso estaba un poco, pues el contexto era que no estaba en el templo, pero muchas veces nosotros también puede que estemos lejos de Dios, aún viniendo a la iglesia. Me explico, eso nos pasa mucho de pronto a los que ya llevamos un tiempo en el evangelio, o incluso personas que de pronto están viniendo recientemente, que vienen solamente a congregarse los domingos, los miércoles, pero que dentro de nosotros hay como una sequedad espiritual, como que hay una sed y un hambre de Dios porque no estamos alimentando constantemente delante de la presencia de Dios nuestra alma. Eso nos puede pasar a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Mira el versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Imagínate como esa metáfora que él hace. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Yo me imagino que él hasta de pronto ni comería, sino que o sea, ustedes han experimentado de pronto, no todos, esa angustia tan grande, una tristeza o una depresión que a uno no le da ni siquiera ganas de comer. O sea, como que ¿para qué como? Pero en este caso es como expresando cuánto es que estaba, cómo es que estaba triste, ¿no? Esa tristeza tan profunda que estaba sintiendo, que dice que de día y de noche. A veces nos ha pasado también como que dormimos y no dormimos, lloramos, y de día lloramos, y bueno, hay muchas cosas que en las emociones, en nuestra alma, porque ustedes van a ver en todo este salmo que él le habla mucho a su alma y él dice como yo estoy así, y luego habla a Dios. Pero vamos a ver ahorita cómo es ese proceso en el que él primero está como expresando qué es lo que está sintiendo. Entonces mucha tristeza. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Bueno, muchas veces también en medio de las crisis y de las angustias, uno se pregunta, Dios, ¿tú dónde estás? Sí, yo sé que tal vez estoy yendo a la iglesia, oro 15 minutos al día, leo tu palabra de vez en cuando, pero ¿tú dónde estás, Dios? Puede que uno se pregunte. En este caso él dice ahí que le estaban diciendo, ¿dónde está tu Dios? Como bueno, si usted es el rey, si se supone que Dios lo levantó a usted para dirigir a todo el pueblo por tantos años, bueno, ¿dónde está su Dios? Que lo defienda. Y esas voces pueden empezar a venir a nuestra cabeza, muchas veces también por el hecho de tal vez sentirnos como que todo tendría que estar perfecto por ser hijos de Dios. Como que uno asume o supone que si yo sigo a Dios, todo me va a salir bien, que nada se va a salir de las manos, que si yo me propongo esto es lo que va a hacer. Y entonces cuando algo se desestabiliza uno, pero Dios, ¿dónde estás? Como si Dios no estuviera con nosotros. Dios estaba con David, Dios está con nosotros. Entonces, ahí vamos después para los siguientes versículos. Me acuerdo de estas cosas, versículo 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
Entonces imagínense, o sea, tras de que está muy angustiado, se compara con ese estado primero, donde él iba y conducía a todos el pueblo de Dios al templo, donde estaban en adoración, donde había voces de alegría y alabanza, un pueblo en fiesta. Pues peor el dolor para él, porque de haber vivido algo tan hermoso, tan bonito, ahora pasar a algo tan difícil que era una persecución, pues fue algo demasiado detonante para él. Es un motivo donde le aumenta mucho más el dolor a David. También muchas veces nosotros añoramos incluso el pasado. Si yo estuviera en tal lugar, si yo no me hubiera ido de tal parte, si yo tal vez hubiera experimentado siempre, a mí me pasa un poco con el primer amor. Si yo me hubiera estado toda la vida con mi primer amor, donde solo eran, por haber dicho, corazones por todo lado y no hubiese ningún tipo de angustia o de dificultad en la vida. Pero pues la vida no es así, la vida no es estática, es cambiante, es dinámica, tenemos altos y bajos. Y en este momento David está en su más bajo. Versículo 5. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Bueno, era mi pregunta. En ese momento yo, Señor, ¿por qué? Incluso yo decía, pero si estoy bien, lo tengo todo, es un sueño cumplido, ¿por qué me abato? ¿Por qué te abates? Tal vez puede ser una pregunta que tú te puedes hacer hoy. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás turbado hoy? Dice, bueno, me acuerdo que también el domingo el pastor hablaba algo de la turbación, ¿no? Que la turbación era un síntoma o una señal de, ¿se acuerdan? ¿De qué? Del control, muy bien, del control. Uno de tantos, ¿no? Porque estaba la ira, bueno. Y en ese caso yo me puse a pensar incluso, yo le decía a Dios, Dios, en oración, ¿por qué estoy turbada? ¿Será que hay algo que tiene que ver con el control en mi vida? ¿Y qué creen? Pues sí. Dios me hizo entender que dentro de mí sí había mucho control y tal vez no es ninguna casualidad que incluso el pastor haya hablado esto el domingo respecto al control y el sentirnos turbados en el corazón. Porque precisamente somos expertos en tener el control de nuestra vida. Yo llevaba 20 años de mi vida tomando el control hasta que se lo di, o digamos que le solté mi vida, le entregué mi vida a Jesús, pero es muy difícil de un momento a otro, listo ya, le solté toda mi vida a Jesús y ahora que Él se encargue, porque tenemos igual esa tendencia a seguir haciendo las cosas como a mí me parecen. Entonces es algo a lo que estamos acostumbrados, es más, el control y la parte de tomar de nuevo como esa posición que a mí no me corresponde, incluso viene desde antes, desde Adán y Eva cuando ellos pecan y ellos ya no quieren que Dios les dirija la vida, sino que ellos ahora quieren a su manera dirigir su vida. O sea, es el mismo principio y es algo que para todos nos aplica. El caso es que ese detonante en mí en ese momento de angustia fue temor, fue ansiedad, pero también fue porque hay control en mí. Entonces, ¿yo qué quería o qué esperaba? No sé ni siquiera qué esperaba, pero yo pensaba en mi mente que yo iba a salir de mi casa, incluso les confieso que hace como 2 años yo ya me quería ir de la casa, yo dije, me voy a ir a vivir sola, pero algo, Dios me decía como no, espérate que yo te voy a dar a alguien, vas a salir acompañada, pero yo quería salirme ya de mi casa porque ya quería independizarme, pero cuando llega el momento de decirle sí
Y de dar ese paso, pues ahí empiezan los temores. Y como que en este caso yo no quería soltarle a Dios mi zona de confort. Yo ya estaba independiente, con un buen trabajo, como con la vida medio resuelta, avanzando, digamos que en el grupo, con algunos logros que ya había puesto Dios y que gracias a Dios digamos que pude lograr el año pasado. Y llega una noticia así que es como anhelada y empieza como a, yo no sé, era una mezcla de sentimientos, pero entendí que lo que yo no le quería soltar a Dios era precisamente mi zona de confort. Y es que a quién le gusta salir de la zona de confort, si es nuestra comodidad, es donde yo me puedo sentar y quedarme ahí toda la vida relajado. Playa, brisa y mar, es un estado de completa comodidad en el alma, pero es necesario que Dios venga y que empiece a desestabilizar algunas cosas por los cambios que vienen. En mi caso fue un cambio, pero puede que tú en este momento te sientas turbado. No sé cuál es esa área de control que tú necesites tal vez entregarle a Dios, o sea, qué es lo que directamente Dios te ha estado hablando de, bueno, esto es lo que yo quiero trabajar en ti. Y algo que pasó en ese momento también de angustia, Dios me muestra, estás al control, no me has entregado todavía todo tu futuro, me dices como, te voy a entregar mi vida, Dios, pero entrégamela todas las áreas. Entonces en ese momento yo me rindo y empiezo como a entregar, Señor, te entrego. Pero algo que ocurrió también fue que en medio del proceso el Señor me mostraba como el trono del corazón, no me mostraba digamos en una visión, pero sí lo que entendí. Nosotros tenemos en nuestro corazón un trono y se supone que en el trono de nuestro corazón debe estar Dios sentado. Pues no estaba Dios sentado ahí, sino la que estaba sentada era yo misma, porque yo quería determinar todo, cuándo ir al culto, cuándo viajar, cuándo playa, brisa y mar, cuándo casarme, con quién, a qué hora, mejor dicho, yo tenía mi agenda así porque ese era mi plan, pero Dios en ese momento cuando me muestra, tú estás sentado en el trono de tu corazón, ahí yo dije, Señor, o sea, no, obviamente me solté en llanto y dije, tan fácil o tan sutil es que uno de verdad se siente de nuevo en un lugar que no le corresponde en el corazón. Y yo quiero decirte con mucho respeto y también incluso con temor, porque puede que no sea el caso, pero generalmente si tú tienes un tiempo de mucho abatimiento, de turbación, es porque seguramente en tu corazón tú estás sentado. No estás sentado llevando la guía Dios, sino estás sentado tú. Tus expectativas, tus planes, tus sueños, pero los de Dios como que no sé dónde están. Y bueno, quiero contarles también que leyendo esta palabra me identifiqué mucho obviamente con esa pregunta y cuando dice espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, yo decía, ¿cómo así espera en Dios? ¿Qué significa eso de esperar en Dios? Esperar. Cuando fui un poco más de pronto a la traducción de lo que significaba en hebreo no está como tal espera en Dios, sino pon tu esperanza en el Señor. Entonces yo entendí también dónde tenemos puesta nuestra esperanza, en lo que yo puedo hacer, en lo que Lady es capaz de hacer, en lo que cada uno de ustedes puede hacer o en las fuerzas de Dios, en lo que Dios es capaz de hacer. Entonces ahí fue cuando yo entendí, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la confianza, con la fe. Y la verdad es que cuando uno está al control de la vida, pues es como si no le permitiéramos a Dios o sea, que nuestra fe fuese
guiada por Él y que nuestra confianza aumente en Él. Es como si de verdad uno no confiara en Él, porque tenemos las riendas ahí. Pero ¿quiénes somos nosotros? O sea, para controlar, es que eso es hasta irracional. ¿Quién puede controlar el futuro? ¿Quién de ustedes? Levante la mano. No, ninguno lo puede hacer. ¿Quién puede controlar lo que va a pasar mañana? Nadie. Lo único que tenemos tal vez un poco medio seguro es el presente. Pero esa ansiedad y ese temor a futuro que yo tenía, del temor a los cambios, que puede que algunos de ustedes también se puedan identificar, es porque precisamente estamos en el control y no estamos confiando plenamente en Dios. Confiamos en lo que nosotros sabemos, y por eso es que uno se angustia, porque confiar en uno mismo, uno sabe que la va a embarrar, que se va a equivocar. Entonces confiar en uno mismo pues no tiene tampoco ningún tipo de seguridad. Pero Dios nos está invitando a esperar en Él, a confiar en Él, a poner nuestra esperanza en Él. Se los digo no porque yo ya puse toda mi esperanza, no, es porque estoy en ese proceso y fue algo que a mí me habló mucho Dios al corazón. Y cuando dice ahí, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, cómo la adoración y la alabanza están tan como vinculados, tan unidos al confiar en Dios. En ese momento, bueno, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo está tu adoración en casa? De pronto aquí venimos y es muy fácil como que entre todos nos impregnemos de ese ambiente de alabanza y vamos entre todos aquí a levantar las manos, a expresarle a Dios. Pero tú, ¿cómo alabas? ¿Cómo adoras en tu casa? ¿Le agradeces a Dios todos los días? ¿Tienes momentos profundos de intimidad con el Señor, de alabanza, de adoración? De recordar que Él es nuestra salvación y nuestro Dios. ¿Por qué lo digo? Porque también identifiqué que mi alabanza había menguado. Yo antes era de las que, pues yo canto, generalmente en la alabanza pues estoy allí y gracias a Dios por la alabanza porque es como una manera en que yo me comunico mucho con Dios en el cantar. Pero me di cuenta que yo había dejado de cantar, de expresarme así espontáneamente, porque a veces a mí eso que uno se inventa canciones, no sé si sea eso la única, pero a mí me pasa que uno está en oración y a veces le sale una canción a Dios. Bueno, esos momentos como de estar así muy espontáneos con el Señor habían menguado también y mi alma estaba así. ¿Cómo está tu alabanza? ¿Cómo está tu adoración? ¿Hay motivos para alabarle? Porque allí también es alimentada esa esperanza en Él. Y bueno, continuemos para poder avanzar un poco más. Bueno, les estaba diciendo que la Biblia nos da una respuesta a cómo descansar, ¿cierto? Aquí ya la Biblia nos ha dado dos. Y una de esas es, pon tu confianza, pon tu esperanza en Dios. Y la otra es la alabanza, la adoración. Aumenta eso. Pero hay algo más que nos dice la palabra, versículos 6 y 7. Hay una relación bonita que encontré entre el 6 y el 7 y el 9 y el 10. Vamos a leerlos de seguido. Dice el 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Se lamenta, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y miren el versículo, ahora el 9 y el 10. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué podemos ver en estos versículos de semejanza, de similitud?
Después de que él se pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? Y dice, espera en Dios, voy a alabarle. ¿Qué vuelve a hacer él? Otra vez como si entrara otra vez en angustia. Y entonces empieza a decir, mi alma está muy abatida, pero en medio de esa aflicción, versículo 6, dice allí, me acordaré por tanto de ti. Y esta es otra de las herramientas que nos da la palabra y es, en medio de las crisis, de la angustia, recuerda a Dios, recuerda al Señor lo que ha hecho por ti. Es tan fácil olvidar y la palabra muchas veces nos dice continuamente, recuerda, recuerda, recuerda. Por allá en Deuteronomio dice, recuerda las palabras a tus hijos y grábalos en tu mente, en el cuello, en la mano, en el corazón. Recuerda. Dios es muy insistente. A veces yo le pregunto a Dios por qué a mí me molesta tanto que mis papás, por ejemplo, me digan todo el tiempo, acuérdese que toca esto, acuérdese. Y yo, sí, sí, Señor, sí, ya sé, sí. Pero a veces, incluso hoy yo pensaba, a veces uno es así también con Dios. Recuerda que te toca, sí, ya sé, pero no hacemos nada. Como que a veces a uno ese recuerdan, pero este momento en el medio de la expresión de su corazón, porque Dios, o sea, David pudo haber hecho solamente quedarse como estoy abatido, mi alma está turbada, pero él fue a Dios, o sea, él no se quedó solamente en su depresión, estaba totalmente deprimido y triste, pero él dio el paso de ir a Dios. Y en ese momento él dice, me voy a acordar, me acordaré de ti, Señor. Y empieza a recordar esos momentos en los montes, que precisamente tienen una relación con la oración, con estar con Dios. Y en el versículo 7, y bueno, en el versículo 9 y 10, cuando dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Muchas veces también pensamos lo mismo, o sea, Dios se olvidó de mí, ya estoy con tantas cosas en este momento que ya yo creo que ya Dios se olvidó de mí, como si Dios se apartara de uno. Y en ese momento también había una opresión, estamos en guerra espiritual. Al enemigo no le gusta la adoración, al enemigo no le gusta que tú vayas a la presencia de Dios y le expreses todo eso, porque David con esa angustia que pudo haber hecho, quedarse en la cama llorando día y noche y ya, pero él fue a la fuente correcta que era su Dios. Y el enemigo quiere verte derrotado, no quiere que hables con Dios, no quiere que alabes, es completamente contrario a eso. No quiere que sueltes el control, eso es lo que está queriendo hacer el enemigo. Entonces, en ese momento donde él está con esa angustia, hay algo en lo que me quiero centrar ya para finalizar, que es como el versículo que tiene como esas respuestas frente a esas crisis que está viviendo David, y es el versículo 8, que es el central de este texto. Y dice, pero, o sea, a pesar de lo que está viviendo, hay un pero. Y ese pero lo cambia todo. Estoy así, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Y yo quiero regalarles este versículo así como el Señor me lo regaló. Y es que recordemos que de día a día, no sé cómo, si tú pecaste ayer, si tú pecaste hoy, si de pronto la angustia que tú vives en este momento, la crisis que estás viviendo es por pecado, porque puede también pasar. Quiero decirte, de día, cada día, el Señor manda su misericordia. Y mira tan lindo que dice que de noche su cántico estará conmigo. O sea, es como si empiezo con la misericordia de Dios, pero termino alabándole. Es un día de victoria. Y acuérdense cómo estaba en lágrimas él, de día y de noche. Y aquí la oración de David responde también a eso. De día hay misericordia de Dios. Es una buena noticia, iglesia.
Tenemos la misericordia de Dios. No es el fin lo que estamos viviendo en este momento. Hay una misericordia nueva cada mañana que Dios nos da. Y nos ofrece también ese cántico, esa adoración al acostarnos. Habla de la oración todo el día, al Dios de mi vida, al único Dios que le da vida. Estaba muerto, estaba deprimido, estaba triste, pero Dios, él ora al Dios que le da vida. Pudo haber tenido otra salida, pudo haber quedado, no sé, tal vez entregarse a sus amigos y tal vez algún vicio, bueno, no sé, pero él decidió orar. Y yo sé que tal vez esta palabra puede ser un poco sencilla, pero hace la diferencia cuando tú entiendes que todos los días la misericordia de Dios está ahí contigo y que si tú vas a Él, Él te va a ofrecer a ti lo que necesitas, que en este caso es la respuesta a tu angustia. ¿Por qué estaba angustiado David? Porque no tenía control de lo que le estaba pasando. Era muy injusto lo que le estaba ocurriendo, digámoslo a los ojos humanos. Lo estaban persiguiendo, eran cosas que… Pero él tenía control de eso, no. Él podía controlar qué iba a pasar con él, incluso si lo iban a matar, no. Que era lo único que podía hacer. Dios, te entrego el control, te suelto. Y sabes algo que me llamó mucho la atención de todo este pasaje, si ustedes lo vuelven a leer completo, desde el versículo 1 hasta el 11, todos los versículos tienen una palabra que se repite y es Dios. Todos, incluso más, se repite 15 veces. En todos los versículos está. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué tantas veces se repite? Porque cuando en un texto generalmente hay muchas repeticiones de una palabra, la palabra que más se repite es el énfasis de ese texto. Y el Señor me daba como un entendimiento y es, nosotros cuando estamos al control somos como dioses. Tratamos de que todo gire a nuestro alrededor. Yo soy el que dirijo, el que guío mi vida, yo soy Dios. Esa es como una idea, pero Él, el Dios de mi vida, el único Dios que nos puede dar vida, es el énfasis de todo este salmo. Y es algo que quiero que se quede también en nosotros. El hecho de poder soltar el control, de entregar ya, de rendir toda mi vida a Dios, quiere decir que ya yo me bajo ahora de ese trono y de nuevo Dios se sienta en el trono de mi corazón. Él es Dios. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. ¿Por qué seguimos con nuestra alma abatida? Mira el versículo 11, porque así termina. Y de nuevo hay un énfasis. ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo te quiero pedir que te pongas sobre tus pies y que puedas pensar en qué es lo que te está turbando en este momento, en este inicio de año. ¿Por qué? ¿Por qué te abates, alma mía? Seguramente en esa turbación hay algo en donde tú todavía estás tomando el control. Deja que el Señor te examine en este momento. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos conoces tanto, Señor. Tú nos conoces tanto a todos los que estamos acá. Y tú conoces muy bien cómo está el corazón de tu iglesia, de los que nos están viendo en este momento. ¿Qué hay, Señor? ¿Qué es lo que está generando esa angustia? ¿Qué es lo que está robando esa paz, Señor?
Yo quiero pedirte en este momento que tú reveles esto, Señor, que tú examines el corazón de todos los que estamos acá, Señor, y que nos permitas entender que este nuevo año 2025 es un año donde tú nos estás pidiendo que soltemos, que ya no tomemos más, Señor, el control de las cosas, de las circunstancias, del futuro. Eso es algo irracional, Señor. Es algo que no podemos controlar. Por eso soltamos en este momento y hacemos como David, Señor. Hoy le hablamos a nuestra alma y le decimos: espera en Dios. Pon tu esperanza en el Señor. Confía, ten fe, cobra ánimo. Padre, yo oro por los que estamos acá para que tú levantes la alabanza, Señor, la adoración en esos lugares de intimidad contigo, Señor. Que haya de nuevo ese retoño del amor tuyo, Señor. Que haya de nuevo ese conquiste del corazón de nosotros por ti, Señor. Conquista nuestro corazón, Señor. Conquístalo, porque en mis manos, en nuestras manos, es tan engañoso, Señor. Nuestro corazón se desvía tanto, pero te pedimos que tú nos tomes, Señor, en esta hora. Acuérdanos, Dios, de dónde nos sacaste. Recuerda en este momento de dónde Dios te ha sacado. ¿Cuáles son esas victorias pequeñas que has tenido? Gracias por eso, Señor, gracias. Pero también ayúdanos a confiar, Señor, y a entender que de mañana tu misericordia está para cada uno, Señor. Por eso todo sentimiento de condenación, todo sentimiento de derrota y de fracaso, Señor, en este momento lo soltamos y lo entregamos a ti, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y de noche cantaremos porque tú nos acompañaste en todo el día y tú eres quien peleas por nosotros, Señor. Padre, tu palabra es tan clara. Los planes tuyos son mejores que los míos, Señor. Tus planes son de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. No son planes de mal, no son planes de calamidad. ¿Por qué temer? Hoy te entregamos, Señor, y te soltamos todo temor, toda ansiedad, Señor, llévatela. Recibe toda ansiedad en este momento, todo temor a este nuevo año, a los cambios que vengan, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mí, de mi futuro, de mi familia, de mis proyectos, de mis planes. Tienes cuidado de mí, Señor. Vamos, dile a Dios gracias, porque tu plan es de bienestar para mí. Gracias, Señor, porque podemos estar sedientos de ti, Señor, pero tú nos das el agua que calma nuestra sed, Señor. Gracias, Señor. Solo de ti, lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Dile día y noche, día y noche, yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, 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 Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed,
Señor, llénanos, que sea un año donde la adoración se levante, Padre, que sea un año donde la alabanza esté de continuo en nuestra boca, que sea un año donde anhelemos más estar en tu presencia, como ese siervo que anhela desesperadamente las aguas, que asimismo, Señor, se despierte en nosotros ese deseo por ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que también nos acompañaron en nuestra transmisión. Dios les bendiga. Y bueno, a todos los que estamos acá, vamos a dar en adoración también nuestras ofrendas al Señor. Por favor, prepare su ofrenda.